¿Qué tal? Muy buenos días. Esta semana cambiamos de día y nos adelantamos al sábado. Comenzamos con el repaso a la actividad del Parlamento de Canarias durante los últimos 7 días. Hoy en nuestro espacio de entrevista nos trasladamos hasta la isla de origen de nuestro invitado. Casimiro Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto Agrupación Socialista Gomera, es el primero de los portavoces que nos recibe, en este caso, en La Gomera. Curbelo considera que la reforma electoral con la que su grupo no está de acuerdo inclina la balanza hacia las islas capitalinas. Esta fue una apuesta de los partidos políticos que piensan egoístamente en los partidos y en el rédito de los partidos políticos desde el punto de vista electoral, porque indudablemente lo que ha hecho esa reforma es incorporar 9 diputados más a nivel de una circunscripción regional, 1 para Fuerteventura, y romper la triple paridad. El informe anual 2018 sobre la situación económica, social y laboral de Canarias en 2017 ha llegado a la Cámara esta semana. El presidente del Consejo Económico y Social, Blas Trujillo, se lo entregó este lunes a la presidenta del Parlamento. El documento fue aprobado en la sesión plenaria de este órgano, celebrada el 19 de diciembre. Y esta semana se ha puesto en marcha la subcomisión sobre la situación de la infancia en Canarias dentro del pacto dedicado a los menores de las islas. El presidente de UNICEF ha ofrecido una visión general de la situación y paralelamente se ha presentado la Estrategia Canaria de Infancia y Familia diseñada por las 2 universidades canarias. Y 3. El Parlamento abre sus puertas, como siempre, a distintos colectivos sociales. Esta vez ha recibido la visita de los alumnos del colegio Adonai en Tenerife, que han aprendido un poco más acerca del trabajo que se desarrolla en la sede de Teobaldo Power. Casimiro, el menor de 7 hermanos, siente que su vida está ligada a América. Hace medio siglo, cuando regresó de Venezuela, su padre compró un terreno en La Gomera y formó una familia. Con los años, casi todos los hermanos varones emigraron también a Venezuela. Él no, por ser el menor. En cambio, dirigió sus pasos hacia La Laguna, donde hizo la carrera. Sus padres ofrecían cobijo a vecinos y viajeros que visitaban los pueblos de la isla. Curbelo alteró el destino familiar cuando se afilió al Partido Socialista y cambió, de la noche a la mañana, el magisterio por la política. 32 años después, ninguno de sus 3 hijos piensa seguir sus pasos. Curbelo permanece entre el croar de los barrancos y las palmas guaraperas que decía Pedro García Cabrera, socialista y gomero como él. Torre del Conde, fortaleza más antigua militar de toda Canarias, pues refugio y símbolo de la isla de La Gomera. ¿Se considera Casimiro Curbelo el heredero natural de esa fortaleza después de más de 30 años en política? No, yo creo que esa fortaleza es un bien patrimonial de todos los gomeros. En cualquier caso, después de tanto tiempo, será una herencia de los ciudadanos de La Gomera y menos de la política, porque yo en política, en definitiva, lo que hice y estoy haciendo hoy es un trabajo para servir a los ciudadanos. Se va a recordar esta legislatura sin duda por haberse conseguido la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. ¿Considera que es uno de los retos, uno de los objetivos más importantes de la legislatura? No, yo no creo que haya sido uno de los retos más importantes de esta legislatura. Esta fue una apuesta de los partidos políticos que piensan egoístamente en los partidos y en el rédito de los partidos políticos desde el punto de vista electoral, porque indudablemente lo que ha hecho esa reforma es incorporar 9 diputados más a nivel de una circunscripción regional, 1 para Fuerteventura, y romper la triple paridad. Y yo creo que pensando más en cómo obtienen diputados en las islas capitalinas, en Gran Canaria y Tenerife. Eso desde el punto de vista de la reforma electoral que, seamos claros, no va a beneficiar a su agrupación, a su formación política, ¿no? Pero no le temo, no perjudica tampoco. En definitiva, La Gomera va a tener por la circunscripción insular 4 diputados. Yo espero que los ciudadanos sean conscientes del trabajo que la agrupación socialista Gomera ha llevado a cabo, y lo que es verdad es que en la circunscripción regional le ponen el
el legislador le pone la pelota en manos de los partidos políticos para ver de dónde van a ser los diputados. Pero al margen de esa reforma electoral, el Estatuto de Autonomía incorpora más autogobierno a las islas, incorpora otra serie de mejoras, digamos, sustanciales que se esperaban hace ya muchos años. Indudablemente, yo creo que el gran logro, no solo del Estatuto de Autonomía, sino de nuestro régimen económico y fiscal, son estas dos leyes que indudablemente para Canarias son un referente. Se viene trabajando durante mucho tiempo para que sean posibles y con el consenso también máximo que prácticamente se logró, a excepción de una fuerza política, pero no solo suponen más autogobierno para las islas, más competencias. Ya en este momento escuchaba hace unos días que el propio ministro del Interior, Grande Marlaska, venía a Canarias para constituir la comisión y hablar de nuevas competencias, de competencias en aspectos vinculados a la seguridad y aspectos vinculados a nuestro mar territorial, en fin. Yo creo que esto es lo más importante y después para garantizar derechos que los ciudadanos canarios veníamos planteando desde hace mucho tiempo, ¿no? Leí esta semana una columna suya en la que hacía una pregunta, lanzaba una pregunta de quién es la culpa de que estos presupuestos generales del Estado planteados para 2019, a los que se acaba además de referir, no sean justos con Canarias. Hay quien dice que sí que lo son y quien dice que no vamos a recibir lo que van a recibir la media del resto de españoles. Yo se lo sintetizo muy brevemente. Los presupuestos o el proyecto de ley de presupuestos que está en tramitación son unos presupuestos mejores desde el punto de vista social. Es decir, son mejores porque atienden al incremento de las pensiones, hay mejores recursos para la dependencia, para la vivienda, inclusive todo aquello que corresponde a ese incremento del salario mínimo interprofesional. Eso es verdad y por tanto los que afirman que en ese sentido es así tienen razón, pero también es verdad que en los presupuestos generales del Estado de 2018 hay partidas que todavía no se han llevado a cabo los convenios o no se han transferido los recursos, hasta tal dimensión que son 327 millones que todavía, bueno, siguen pendientes. Siguen pendientes. Hace muy poco los 18 millones para combatir la pobreza parece que ya están clarificados. Por tanto, 327 millones de 2018 y en el de 2019 hay también una cantidad aproximadamente similar que no están recogidos en esos presupuestos. Además hay olvidos notorios. ¿Cómo es posible que el convenio de infraestructuras hidráulicas no se haya firmado? Pero no hacer como ha ocurrido en educación, una transferencia de 42 millones de 2018 para 2019 y no hay convenio firmado. Es que Canarias necesita 500 millones de euros de aquí a 2025 para construir 130 centros para atender 23.000 nuevas plazas de escolares que se necesitan en esta tierra, ¿no? Pero yo creo que todo esto va a ser posible desde el diálogo. Ustedes sí que apoyan los presupuestos de la comunidad autónoma de este pasado año y muchos grupos, en concreto sobre todo el Grupo Socialista, los acusa de ser los socios encubiertos de Coalición Canaria. ¿Lo son? Nosotros somos un partido coherente. Yo he llamado la atención a veces de grupos parlamentarios que tienen representación a nivel nacional, que cómo es posible que se pierdan en debates absurdos, estériles, que no conducen a nada. Y nosotros en ese sentido, es verdad que hemos apoyado a un gobierno en minoría, a unos presupuestos que benefician, faltaría más, a la isla de La Gomera, no es sorprendente, pero lo hacemos con transparencia. Hay 31 millones de euros de forma nominada para La Gomera. Pero ¿es a cambio de esa contraprestación que ustedes, Agrupación Socialista Gomera, apoya los presupuestos? Eso lo dice el Partido Socialista. ¿Sabe cuánto en la inversión que prevé este anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado hay para Cataluña, para favorecer a los socios que hipotéticamente pueden prestarle el apoyo para aprobar los presupuestos? El 66,6% de incremento de inversión, del mismo modo que en otras comunidades autónomas. En Andalucía es menos, es el 43 y pico %, en la Comunidad Valenciana el 60,3%. ¿Sabe cuánto es en Canarias? El 0,2%. ¿Por qué es? Por atender la realidad de unos socios que le son exigentes. Yo no soy así, mi partido no es así. Mi partido analiza la realidad de Canarias para tener unos servicios
esenciales que sean capaces de mejorar la calidad de vida de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales para todos los canarios. Y acto seguido pretendemos mejorar también nuestras carreteras que además en el convenio anterior no se ejecutó el 70%, por eso no entiendo el reproche de algún dirigente del Partido Socialista. Bueno, ustedes se les presenta también como un partido bisagra, en el sentido de que su voto muchas veces es decisivo para inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Es cierto que la agrupación socialista Gomera se presenta a unas elecciones futuras, pues prácticamente inmediatas, porque el tiempo pasa muy rápido, con ciertas garantías de obtener buenos resultados. 3 diputados ya en el Parlamento en esta legislatura y en una próxima legislatura con un Parlamento más amplio, pero también entiendo que con expectativas de tener una buena posición. Bueno, yo creo que lo más importante es que los ciudadanos gomeros han sido inteligentes, se han dado cuenta que apostar por la agrupación socialista Gomera es apostar por el futuro de los ciudadanos de esta isla. Y también ha sido una casualidad que la conformación del arco parlamentario, que es más plural porque hay dos nuevos grupos parlamentarios, el de Podemos y el del grupo mixto de Agrupación Socialista Gomera, nos ha servido para ser útiles para La Gomera, para ser útiles para Canarias. Y yo creo que estamos dando inclusive algún paso más para ver cómo reacciona el electorado en la isla de Tenerife. Con la agrupación socialista. Para ver si la agrupación socialista tinerfeña tiene futuro. Si eso fuera así, yo no tengo la menor duda que aun cuando haya un arco parlamentario mayor de 35 diputados, que es la mitad, la mayoría absoluta serían 36, la agrupación socialista Gomera, si los ciudadanos gomeros siguen creyendo en nosotros y apostando por este partido político, quizás vamos a ser también útiles y necesarios para conformar mayorías parlamentarias en la próxima legislatura. Lo nombró usted antes de que yo se lo preguntara, pero la agrupación socialista tinerfeña me ha dicho las expectativas que tienen. Evidentemente uno no se presenta a unas elecciones para perder, pero ¿quiénes van a encabezar esa lista? Porque ese misterio no se desvela, hay algunos nombres en la quiniela, pero ¿sabemos algo? ¿Podemos adelantarnos ya? Yo creo que lo importante no son los nombres, lo importante es que haya una idea de lo que pretendemos hacer. Nosotros lo que pretendemos hacer, los partidos políticos y la política en general, a veces hace uso y abuso de ella, pero no para atender a los ciudadanos, sino para fortalecer los partidos políticos. Y yo creo que los ciudadanos están necesitados de gente que les quiera, de gente que esté cercana, de gente que les mime. Nosotros podíamos extrapolar las políticas sociales que hacemos en la isla de La Gomera a cualquier otro lugar de Canarias. No hay ningún lugar de este archipiélago, yo diría de España, donde las políticas sociales de ayuda y cooperación que hace el Cabildo de La Gomera con las personas. Nosotros ayudamos desde los libros de texto en la enseñanza obligatoria hasta los universitarios, y así hablo de cualquier ámbito de sectores productivos en la propia isla de La Gomera, ¿no? Por tanto, yo creo que, sabiendo que eso es así, vamos a ver qué dicen los ciudadanos de la isla de Tenerife para hacer una oferta en el mismo sentido y a ver si el proyecto tiene futuro. Lógicamente lo que más me preocupa no son los nombres de políticos que hayan estado ya en política. Bueno, esto es como cuando les pregunto si se van a volver a presentar y me dicen que se ponen en manos del partido, ¿no? Hay que ser la diplomacia hasta que se descubra quiénes van a ser los candidatos. Bueno, pero yo a continuación le digo que para mí es más importante que haya gente joven que crea en el proyecto de futuro, que tenga vocación política, que tenga interés en dedicarle tiempo a trabajar por la gente. A mí me interesa más eso que quizás, indudablemente que si hay un nombre político dedicado y que tenga una trayectoria política, eso facilita más las cosas. Yo sé que siempre se están refiriendo a la candidatura de Ricardo Melchor, ¿no? Ricardo Melchor para mí es un amigo, lo fue cuando fue presidente del Cabildo, siendo presidente de la autoridad portuaria, y lo es hoy que no está en política. Indudablemente no he cerrado absolutamente nada con él. Con la experiencia política que usted tiene, con los años que lleva al frente de las instituciones más importantes de la isla, lo vemos por la calle, la gente se le acerca, le pregunta, ¿cuál es la fotografía que me haría usted del Parlamento de Canarias a partir de mayo? ¿Qué va a ocurrir? Que tiene que pactar como mínimo 2 o 3 fuerzas parlamentarias, grupos parlamentarios, para otorgar una mayoría a un gobierno. Eso es bueno.
Claro que es bueno porque eso lo que hace es obligar a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios a negociar y a trabajar por el futuro de Canarias desde una perspectiva más plural y no del bipartidismo que habitualmente estamos acostumbrados a manejar. Y en cuanto a su futuro político, porque la gente dice, nos parece a nosotros que Casimiro Curbelo es indestructible, es para siempre. ¿No está cansado, no tiene perspectiva cambiar de vida o va a seguir ahí en la brecha? Para las próximas elecciones está claro que estará ahí, para los próximos 4 años. Bueno, a mí me gusta, de siempre me ha gustado la política, me sigue gustando, es verdad que uno está cumpliendo años. Y eso que nació con perspectivas de hacer otra cosa, porque usted estudió para hacer otra cosa, ¿no? Yo estudié filosofía y letras, la rama de geografía e historia, y al final terminé siendo maestro. Lo he ejercido muy poco, 6 meses, ya pedí la jubilación este mes de junio, julio ya me jubilo como tal, pero a partir de ahí yo creo que indudablemente cumpliendo años, teniendo vocación política, mi preocupación en este momento es consolidar un proyecto político que nació hace poco y dejar los testigos a compañeros que se vayan a dedicar a trabajar por los ciudadanos. No me preocupa otra cosa, no me preocupa ni siquiera los partidos, a mí me preocupa las personas y los ciudadanos de la isla de La Gomera. Por esa razón mi futuro da igual, yo encabezaré el Parlamento en la próxima legislatura y lo que espero es seguir trabajando y desde luego lo más importante son los ciudadanos. Nosotros somos meros agentes que utilizamos los partidos políticos para llegar al gobierno y cuando lleguemos ahí nuestra preocupación deben ser los ciudadanos, que habitualmente no ocurre así. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su isla natal, su isla de origen. Espero que nos lleve a probar el potaje de arroz igual que invita la señora Merkel. Indudablemente, pueden tener la completa seguridad que ahora nos predisponemos a hacerlo. Muchísimas gracias a ustedes por estar en la isla de La Gomera haciendo este programa y desearles éxito en el futuro. Muchas gracias. El informe anual 2018 sobre la situación económica, social y laboral de Canarias en 2017 ha llegado hasta la Cámara esta misma semana. El presidente del Consejo Económico y Social, Blas Trujillo, se lo ha entregado este lunes a la presidenta del Parlamento. El documento fue aprobado en la sesión plenaria de este órgano que se celebró el pasado 19 de diciembre. La recepción tuvo lugar este lunes. Blas Trujillo le entregaba a Carolina Darias un pendrive con las principales conclusiones sobre la situación económica, social y laboral de Canarias en 2017. Pues después de haber entregado el mes pasado al presidente del Gobierno de Canarias el informe anual sobre el año 2017, pues procedía que también entregáramos a la presidenta de la Cámara y a los grupos parlamentarios pues dicho informe. Trujillo destacó que en 2017 se lograron bajar algunos indicadores. Se bajó del 35% de personas en riesgo de pobreza al 30%. No obstante, somos la 4ª comunidad autónoma con mayor riesgo de pobreza en España, ¿no? Y tenemos además un porcentaje muy alto de gente menores de 16 años, casi 120.000. Chicos están en riesgo de pobreza en nuestra comunidad autónoma. Hemos ido mejorando, pero todavía queda muchísimo por hacer. En cuanto a previsiones de estancamiento en la generación de empleo, ha dicho que no es algo que se vaya a parar, sino que se va a crecer menos. Se va a pasar de crecer en torno al 4,1%, que fue el año 17, y ahora estamos ya en tasa del 2 poco, ¿no? No obstante, el empleo sigue creciendo por encima del 3%, no es un mal dato, ¿no? Pero como digo, cuando tienes tú una cifra de desempleo de 235.000 personas, pues claro, el ritmo sigue siendo poco, ¿no? Lento. Un informe que ya está a disposición de la Cámara para conocer las diferentes realidades sociales y económicas que se están viviendo en las islas.
Avanzan los trabajos que culminarán en la Ley de Calidad Agroalimentaria, una norma que busca proteger al sector pero también a los consumidores. En ella se va a recoger, por ejemplo, que Canarias sea un territorio libre de cultivos transgénicos. Antes de que acabe la legislatura, Canarias contará con una norma que unificará las que ya existen para controlar los productos generados en el sector agroalimentario. Proteger al consumidor creemos que es importantísimo y ahí la labor inspectora juega un papel fundamental. Luego también hemos hecho bastante énfasis en los productos tradicionales canarios. Con esta ley se quiere proteger al mismo tiempo al productor y al consumidor. El considerar productos de calidad, a muchos de ellos tenemos que tener la garantía absoluta y suficiente de que cumplen con los requisitos para ser denominados como tal y no producir engaño en la población. Además, se incorporan enmiendas para que Canarias sea un territorio libre de transgénicos. Para que en Canarias no se cultive cultivos transgénicos que puedan poner en peligro la biodiversidad de otras semillas que tenemos en Canarias y que en algunos, sobre todo en cereales principalmente, donde más afecta esta medida. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, agradecer que los técnicos del Instituto de Calidad Agroalimentaria hayan estado a disposición, agradecer también a todos los sectores que se han implicado. Proteger a los productores, que no compitan sus productos, lo que cultivan, nuestros campos o lo que se transforma, que no compita con productos importados que de alguna manera pues hagan una competencia desleal. Y esperemos, ¿no?, que en lo que resta de legislatura pues podamos aprobar un texto pues lo más consensuado posible para que beneficie y dé una garantía jurídica, en este caso, al sector alimentario canario. Se busca además elevar la protección a productos canarios tales como el almogrote o la miel de palma. Unas 150.000 personas menores de 17 años están en riesgo de pobreza y de exclusión social. Es uno de los datos con los que arranca la subcomisión sobre la situación de la infancia en Canarias dentro del pacto dedicado a los menores de las islas. El 41% de la población de 0 a 17 años está en riesgo de pobreza o exclusión social. Tampoco son positivas las cifras de asistencia al primer ciclo de educación infantil. La tasa es muy baja en Canarias. Además, el compromiso de garantizar la inversión pública en infancia, incluyendo medidas específicas que combatan la pobreza infantil y corrijan desigualdades, es otro elemento objetivamente necesario. Los grupos celebran el arranque de la subcomisión y esperan que pueda tener continuidad en la próxima legislatura. Que hay un compromiso serio adquirido por todos los grupos que conformamos esta Cámara y que servirá de antesala para que haya una continuación en la próxima legislatura. En función de esos datos actualizados nos permitirá, por supuesto, tomar medidas mucho más acertadas con la situación que se vive en el 2019. Si algo no se está haciendo bien, cuando tenemos a familias que están haciendo un sobreesfuerzo para acoger a su sobrina, a su nieta, a su hermano pequeño, pero que también están en una situación económica muy desfavorable. Era un plan con medidas concretas y con traslado en el presupuesto, el último que tenemos ahora, que es el que ya está en vigor. ¿Por qué creen que no existe un análisis de la realidad de la infancia en Canarias continuada en el tiempo, que nos aporte información puntual de lo que está pasando? Necesitamos indicadores y necesitamos medidas concretas con esos indicadores. Y cuando se trabaja así y en conjunto, obtenemos resultados. Varios retos en el horizonte, entre ellos reducir el abandono escolar en un 35% en 2020 y hasta un 25% en 2030. Bien, pues esos recursos destinados a la infancia son los que la Estrategia Canaria de Infancia y Familia, diseñada por profesionales de las dos universidades canarias y que fue aprobada el pasado 18 de diciembre, deben mejorar, en opinión de los diputados. Esa estrategia estará en vigor hasta 2023. Canarias fue la primera comunidad que hace casi 25 años aprobó una ley integral de la infancia y también es la primera ahora en ofrecer medidas, pero queda mucho camino por recorrer. La finalidad de la estrategia, como se pueden figurar, promover e impulsar el bienestar de la infancia y la adolescencia en Canarias, con la colaboración de todas las familias, de los agentes e instituciones implicadas. El abuso de las redes sociales, el acoso escolar, especialmente a niñas, o el inicio temprano de las relaciones sexuales son problemas comunes y cada vez más habituales. María José Rodrigo indicó que los jóvenes con medidas judiciales llegan del sistema de protección y pueden haber sido víctimas de malos tratos en la infancia. Sin embargo, la cifra de menores en situación de vulnerabilidad no es especialmente alta.
si unimos todos los casos de riesgo, de desamparo, riesgo declarado, como declaración del menor, desamparo y justicia juvenil, estamos en un 2,5% de familia en situación de infancia en vulnerabilidad. No es mucho. Lo que pasa es que sobre este 2,5% hay que intensificar al máximo la calidad, la cantidad y la celeridad con la que se actúa, ¿no? El retrato de la familia canaria también ha cambiado. Islas como La Palma o La Gomera registran una natalidad muy baja, un punto por debajo de la media nacional. El empleo, la conciliación de la vida laboral y familiar y las dificultades para emanciparse han contribuido a que el modelo de familia varíe. La próxima legislatura, el número de diputados en el Parlamento va a pasar de los 60 actuales a 70, tal y como se recoge en la nueva ley electoral. Eso va a obligar a reformar el salón de plenos. Les vamos a contar cómo. Esta es la imagen que presenta desde hace 9 años el salón de plenos. Y así es como va a quedar tras los trabajos de ampliación que sumarán 10 escaños más. Se añadirán 4 asientos a cada lado y 2 más en las bancadas más cercanas a la mesa presidencial. El proyecto ya está listo, pero imposible llevarlo a cabo hasta que no finalice el actual periodo de sesiones. Una vez que se disuelva el Parlamento a principios de abril, los operarios entrarán en este hemiciclo para llevar a cabo la obra. Deberán trabajar contrarreloj porque como muy tarde tendrá que estar finalizada en el mes de junio. Es verdad que tenemos digamos una cuestión de tiempo complicada y es que no podemos empezar antes que acaben las sesiones plenarias, pero tenemos que tenerlo a punto para cuando se constituya el nuevo pleno, por tanto ahí habrá que correr. Estamos especialmente haciendo mucho énfasis en que esté todo preparado para que eso sea posible. También se ejecutará otra obra más compleja para convertir el edificio de enfrente en oficinas del Parlamento de Canarias. El comandante del buque escuela, Juan Sebastián Elcano, Ignacio Paz, ha mantenido un encuentro esta semana con la presidenta de la Cámara, Carolina Darias. El capitán firmó en el libro de honor del Parlamento, en el que dejó una dedicatoria sobre el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo a vela, que se conmemorará este 2019. Recibió como obsequio de manos de la presidenta un libro sobre la historia del edificio del Parlamento. El barco, que hizo escala en Tenerife antes de partir hacia Puerto Rico, permaneció durante todo el fin de semana en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde los ciudadanos tuvieron ocasión de visitarlo. Ya saben que el Parlamento abre sus puertas a distintos colectivos sociales y uno de esos grupos ha sido el de los alumnos del Colegio Adonai de Tenerife, que han aprendido un poco más acerca del trabajo que se desarrolla en la sede de Teobaldo Power. A medida que van ocupando sus asientos, la curiosidad llena el salón de plenos. Lo primero que les llama la atención, esto, el arte que envuelve estas 4 paredes y que recuerda a cuando el Parlamento acogía la Sociedad Musical Santa Cecilia. ¡Qué mujer! Ahí arriba. Ah, eso es una cariátide, es decir, es un adorno. En esta ocasión la visita corre a cargo de Yolanda, la ujier que resuelve todas sus dudas. Tú le das el botón correspondiente y en aquellas pantallas aquí de arriba aparece lo que tú has votado. Hay que estudiar algo para llegar a sentarse en los sillones en los que estamos sentados. Nosotros lo que damos en clase son contenidos teóricos, quizás ellos lo ven a través de fotos o de imágenes, y aquí es una vivencia práctica, una experiencia para ellos. Incluso aunque son bastante jóvenes, pues ya empiezan un poco a su vocación profesional. Se van con las ideas más claras. Me ha encantado y bastante educativo. Aunque no del todo. ¿El nombre de la presidenta del Parlamento? ¿Lo ven? Yolanda. Carolina. Lo importante es poder ver sobre el terreno lo que normalmente se aprende solo a través de los libros. Con esta visita terminamos el repaso a la actividad parlamentaria de esta semana. Ya saben que pueden seguir la actualidad informativa en los Telenoticias y en Canarias Radio. También en la web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan ustedes una feliz semana. Volvemos el domingo, como siempre.